Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. Antes que nada, quería compartir con ustedes que para el momento de grabación de este video pasamos los 500 suscriptores, por lo que estoy sumamente agradecida. Esto me motiva a seguir preparando tutoriales para todos ustedes y decirles que se vienen cosas muy buenas y un montón de tips que seguro les van a ser de mucha ayuda con sus proyectos. Siguiendo el orden de la encuesta que realizamos en nuestra comunidad, esta vez nos toca un proyecto básico. Haremos estos hermosos aretes de Hedwig, la lechuza de nuestro amigo Harry. Aunque este proyecto sea inspirado en Harry Potter, lo que vamos a aprender hoy lo podrán aplicar para un sinfín de productos, por lo que les recomiendo suscribirse y ver el video hasta el final, para que no se pierdan ningún tip. Así que comencemos. Materiales: una pieza de MDF de 5 centímetros por 3 centímetros. Este tamaño corresponde a un par de aretes, por lo que si quieren hacer más necesitarán una pieza más grande. Pegamento fuerte de su preferencia, puede ser silicón líquido o pegamento universal. Aquí les doy algunos ejemplos. Pintura acrílica en aerosol blanca brillante. 2 bases para aretes, si son de acero mejor. Igual todos los materiales se los dejo en la cajita de información. Para este proyecto utilicé esta imagen de la lechuza, ya que me pareció la más linda de las que vi. Como pueden ver, tenemos los 3 colores que yo uso: el negro que cortará el borde, el azul para las guías y el verde para el relleno. Cada arete tiene un tamaño de 2,5 centímetros de altura, el cual considero que es un tamaño aceptable. Este proyecto es ideal para aprovechar todos aquellos retazos de MDF que nos han quedado. Como siempre, les dejo el vector gratis en la cajita de información. Los parámetros de corte para mi láser son 500 de velocidad, 90% de potencia y 7 pasadas. Para las guías son 800 de velocidad, 90% de potencia y una sola pasada. Para los grabados utilizo 3000 de velocidad, 70% de potencia y una sola pasada. Lo primero que vamos a hacer es pintar el MDF con pintura acrílica blanca en aerosol, de preferencia 2 capas, dejando secar muy bien, como 1 hora entre capa y capa. Generalmente yo pinto las piezas un día y al día siguiente es que las corto. Para este proyecto la pintura debe ser en aerosol, ya que nos dará una superficie lisa. Ahora sí podemos ponerle nuestro láser. Aquí ya tenemos nuestras piezas cortadas. En mi caso, como se aproximaba una feria de Harry Potter, debía hacer una gran cantidad de productos, así que aproveché para grabar este video. Por eso es que, aparte de Hedwig, están viendo a Dobby y la Snitch dorada. Cuando cortamos cualquier tipo de madera, aunque no se carbonicen los bordes, siempre vamos a tener este tipo de manchas, que hace que se vea amarilla la pieza. Ahora vamos a proceder a limpiarlas. Para ello usamos un trapito humedecido con agua. No necesita nada más. Yo utilizo estas toallitas húmedas para bebé. Como pueden observar, la capa amarilla se retira con suma facilidad. Limpiaremos todas las piezas. Aquí pueden ver la diferencia. Aquí tenemos todos los aretes limpios. Estas son las piezas de atrás de metal. Generalmente vienen en paquetes de 50 o 100 unidades y separadas las piezas de adelante y el gancho que va atrás. Las hay de acero o fantasía. Les recomiendo comprarlas de acero, ya que muchas personas son alérgicas a la fantasía y perderían una venta. La diferencia de precios es mínima.
Para este proyecto usaremos silicón líquido, ya que vamos a pegar dos materiales diferentes, madera y metal. Si lo desean, pueden usar pegamento universal como la UHU o la E6000. Ponen una pequeña cantidad y colocan la base haciendo presión. Si trabajan con silicón, recuerden que seca muy rápido, no como el pegamento blanco de madera, por lo que si estamos trabajando en serie, vayan trabajando por partes. En los aretes de Hedwig pondremos el pin en la parte superior, no en el centro. Ya le puse el pin a todos los aretes. Les recomiendo dejar secar por 24 horas para que la pieza quede muy bien pegada y no corra el riesgo de que se desprenda. Yo los dejaré secar toda la noche. Ahora viene la presentación del producto. Existen en el mercado estos cartoncitos listos para usar. Si no les gusta así blancos, un tip que les doy es decorarlos. Estos los pinté con una pintura en base a alcohol que puse en un atomizador y rocié el cartón. En esta ocasión usaré los blancos. Como siempre, colocamos la información de nuestra empresa en el empaque. A veces la pieza trasera no encaja bien, busquen una sin defectos. Recuerden, la calidad ante todo. No importa si lo que estamos haciendo es algo de $1, estamos vendiendo también nuestra marca. Y lo que menos queremos es que digan, no compres allí porque los productos son de mala calidad o se despegan o vienen dañados. Como se trata de un producto de uso personal, debemos cuidar la higiene, por lo que hay que protegerlo. Yo uso estas bolsitas que vienen en dos modelos, una que tiene un orificio y la otra no. Esta con el orificio nos sirve para colocarlas en este tipo de ganchos para los exhibidores. Traten de que la bolsita sea un poco más grande que el cartoncito, pues en la parte de atrás se necesita espacio para que todo nos quede bien. A la snitch le puse un puntito de pintura dorada en el centro para darle un detallito más bonito. Hacemos lo mismo con los otros modelos. Si quieren el vector gratis de Adobe y la Snitch, denle like al video, suscríbanse y comenten lo siguiente, vamos por los 1000 seguidores. Y me envían un correo con la captura del comentario a la dirección que aparece en pantalla y con gusto les envío el archivo.
Mil bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.